Hola, ¿cómo están? El calendario electoral en Venezuela está en marcha. Al menos 12 candidatos están en carrera a la presidencia. ¿Qué escenarios abre esto para el país y qué claves marca este momento? Hoy vamos a analizarlo. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela, planes conspirativos en medio de elecciones. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar esta nación suramericana que tiene una población de 30 millones de habitantes. Venezuela es un país con las reservas petroleras probadas más grandes del mundo. Se posiciona por ello a nivel internacional como una nación líder en el ámbito energético. Desde que el pueblo venezolano asumió el cambio político, inicialmente con la llegada a la presidencia del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y que continúa con el presidente Nicolás Maduro. Ha sido además una nación foco de tensiones, ataques hacia el gobierno bolivariano, la decadencia de la política unipolar de Estados Unidos en el territorio, que se acentúa ante la resistencia de un pueblo que decide defender su soberanía. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha venido denunciando que entre los años 2018 y 2020 se hicieron denuncias de 20 planes de desestabilización, los cuales estaban sustentados en actos graves contra la paz del país, además de 5 intentos de magnicidio que pretendían ejecutar la extrema derecha, en su mayoría con la intervención de la CIA y también la DEA. Recientemente, la Fiscalía General del país daba detalles sobre el proceso de desmantelamiento de grupos conspirativos en una provincia del país, en un estado que pretendía desatar violencia, incitación al magnicidio y realizar además un golpe de estado, por lo cual ya hay 2 detenidos. Esto en los últimos hechos, por cierto. Vamos a reflejar más datos. ¿Qué está sucediendo en la actualidad en Venezuela? Pues ya cumple su calendario electoral de cara a las elecciones presidenciales que se van a celebrar el 28 de julio. Ahí ven las fotografías, es parte de los candidatos que se han inscrito ante el Consejo Nacional Electoral durante los últimos 5 días que han sido habilitados para este procedimiento. Comentarles que hay 11 candidatos de oposición y uno solo del chavismo. Este lunes, los últimos en inscribirse fue el presidente Nicolás Maduro, el gobernador Manuel Rosales de la provincia Zulia, ubicado al extremo noroccidente del país, y quien es además el rector del Poder Electoral, Enrique Márquez. Son los candidatos. El calendario avanza y las elecciones están previstas para el domingo 28 de julio. En medio de todo ese panorama, y habiendo enfrentado además más de 900 sanciones que se convirtieron en un genocidio económico golpeando a la población en sus derechos, sobre todo en el marco de la COVID-19, todos esos aspectos se han sorteado. El presidente ha presentado también un proyecto de gobierno que se denomina el Plan de la Patria. Pero de esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a conversar con nuestro invitado, nos acompaña en directo desde Venezuela, es el doctor Ángel Rafael Tortolero. Qué gusto tenerlo en el mapa. Doctor, gracias por su tiempo para Telesur, bienvenido. ¿Nos escucha, profesor? Vamos a ver si tenemos nuevamente el contacto con nuestro invitado mientras reconectamos con él para poder entender, por supuesto, qué escenario se abre en torno al desarrollo de estas elecciones en Venezuela, celebrarse el domingo 28 de julio. Ya lo decíamos, 11 candidatos de oposición, un solo candidato del chavismo que se miden, por supuesto, rumbo a las presidenciales. Jean-Paul Merz también nos acompaña en directo. Qué gusto tenerlo en el mapa. Bienvenido. Gracias. Sí, bueno, efectivamente una muestra más de la democracia en Venezuela, más allá de todo lo que podría decirse de esta narrativa respecto a generada por la búsqueda del imperialismo de tratar de aislar al proceso bolivariano que ocurre nuevamente en el año y en el periodo constitucional establecido. Se van a celebrar nuevamente comicios, los cuales han sido, digamos, con una convocatoria abierta en la cual ha participado una diversidad de manifestaciones políticas que reflejan precisamente esto, la capacidad de poder inscribirse con libertad y expresar
con libertad las distintas pluralidades de pensamiento, más allá de una narrativa polarizante entre supuestamente, digamos, un solo gobierno y una sola oposición. Hay una postura real en la cual existen una diversidad de factores políticos, los cuales se han transformado en Sí. lo que es las distintas propuestas presidenciales. Jean-Paul, eso en torno a ese escenario electoral. Pero también me gustaría hablar del otro escenario, el mediático. Tanto se decía que en Venezuela no iban a haber elecciones, tanto se decía que no iba a haber contrincante contra el presidente Maduro, y sí hay, son 11 opositores contra un candidato del chavismo. Esto también desmonta esa matriz que se ha tratado de tejer a lo largo de medios hegemónicos en estos últimos años. ¿Cómo entenderlo? Sí, bueno, es que justamente parte de la diversidad política es darse cuenta de que el poder mediático privado ha tratado de canalizar esta, digamos, oposición o la oposición al gobierno dentro de una sola tendencia política, lo cual no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque justamente al escribirse más de 10 candidatos para lo que sería este proceso electoral, se implica que hay una diversidad presente dentro de las personas que, digamos, no acompañan el proyecto bolivariano. Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre? Se ve cómo la mediática privada trató de forzar la opinión del venezolano y la opinión mundial a la existencia de únicamente una expresión política opositora. Y esto, evidentemente, con fines injerencistas. Sin embargo, el pueblo venezolano y se respeta, digamos, lo que es la pluralidad política, que es un tema que no es nuevo para el venezolano, pero que justamente gracias a la revolución bolivariana se ha podido poner en relieve, en manifiesto, que oponerse al gobierno bolivariano no significa de una manera digamos, directa, como quieren tratar de hacerlo, de ver la mediática privada, la mediática que está subsumida en lo que es los intereses del gran capital, no significa la militancia exactamente en un espacio de oposición, Sí. sino es una pluralidad, como todo el pensamiento y como toda sociedad. Se trata de eso, una pluralidad política. Sí, ese es un escenario sin lugar a dudas que no deja de ser interesante. Vamos a sumar al doctor Rafael Ángel Tortolero. Doctor, qué gusto tenerlo en el mapa, bienvenido. Eso desde una mirada, lo decíamos, electoral. Pero ¿qué pasa con el tema de la institucionalidad? El hecho de que candidatos, en este caso 11 de oposición, pues decidan inscribirse, participar de esta contienda. Esto representa también otro escenario interesante, reconocer la legalidad y legitimidad del Consejo Nacional Electoral, del calendario que ha sido aprobado a través de un acuerdo nacional y sobre todo cómo queda esta oposición que ha inscrito a su candidato por esta plataforma unitaria, que al parecer parece que hay un quiebre. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, muchas gracias como siempre por invitarme al programa. Lo que está pasando realmente es que no teniendo más salidas, sino la salida democrática, hay un sector de la oposición que se asume como demócrata o que acompañó todas las estratagemas en contra de Venezuela en el pasado, desde el 2015 a esta fecha, pero hoy por hoy asume la posibilidad de poner un presidente en Miraflores, de tener un candidato o de tener varios candidatos, y por eso han inscrito tanta gente. Estamos frente a un escenario democrático, un escenario de la diversidad que está conteste con lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero es más, estamos ante un presidente que ha hecho llamados sostenidos más de 1000 veces a la oposición para que participe en el proceso electoral, para que participe en la cuestión de Estado, para que acoja la Constitución como la guía para alcanzar los objetivos dentro de la democracia bolivariana planteada desde 1999. Así que hay un sector de la oposición diverso que está casado con la idea de un golpe de Estado, de una vía insurreccional, insisten todavía en mantener esa tesis. Por eso en la mediática mundial, como decía el compañero que me antecedió, la mediática mundial que ha apostado y ha invertido en este proceso de derrocamiento de la revolución bolivariana
no por la vía electoral, sino por la vía de la insurrección, bueno, insiste en intentar deslegitimar el llamado que hace el Poder Electoral, el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro, el llamado que hace la Asamblea Nacional, el poder moral y los 5 poderes que constituyen el Estado, y que no es otro, vengan con su proyecto, vengan con su candidato y participen en la contienda electoral por ganarse el voto de las mayorías, y el que tenga el voto de las mayorías va a ser presidente de la República. Ahora, doctor, este aspecto es fundamental. ¿En qué escenario está Venezuela encarando estas elecciones? ¿Intentarán repetir aquellos que se instauraron como el neofascismo y el fascismo del año 2014 con guarimbas o quema de calles, llamados a desestabilización inclusive de intervención militar? ¿Ese es el escenario que envuelve las elecciones? En estos días me preguntaban ahí mismo en Telesur, en otro programa, varios espacios, me preguntaba que por qué ni por las buenas ni por las malas, y yo lo vengo repitiendo. Mira, por las malas no pasarán. La oposición recalcitrante, la ultraderecha, por las malas no pasarán, porque aquí hay un Estado constituido que tiene el uso, administración progresiva de la fuerza para someter, para acallar cualquier voz distinta a la que están en los canales comunicacionales. Así que por allí no van a pasar, y este pueblo está comprometido. Mira, este pueblo diverso, no solo los chavistas, este pueblo de todos los signos políticos está comprometido en la paz, ha asumido el llamado de la paz que ha hecho el presidente Maduro y sabe que estamos siendo atacados allende de nuestra frontera, y la única solución que hay es fortalecer el Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Y por las buenas, al parecer no tienen chance, porque no tienen proyectos, no tienen programas, no tienen proyecto alternativo a la revolución bolivariana, o sea, no tienen nada que ofrecer al pueblo, y este pueblo nuevamente irá a las urnas electorales y escogerá al mejor de los hombres. En nuestro caso aspiramos que sea el presidente Nicolás Maduro, pero es que el único donde hay proyectos, donde hay principios, donde hay objetivos, donde hay un horizonte promisor, es en el proyecto bolivariano planteado en 1999. Los demás se han quedado en el aparato insurreccional, en la búsqueda de soluciones mágicas, en la búsqueda de soluciones inclusive que rayan en delitos de lesa humanidad, como es el caso de las sanciones coercitiva y unilateral a los Estados Unidos en nuestra contra, que ha atentado contra toda la población venezolana, y los culpables de tales sanciones, los que la solicitaron y la apoyaron, están allí inscribiéndose como candidatos, o se inscribieron muchos de ellos como candidatos, y son los mismos que fueron a la mesa de negociación, lo que demuestra, mi querido amigo y todo el que me está escuchando, que Venezuela es un Estado democrático, abierto y plural, donde tienen voz algunos que ni siquiera aceptan tener la voz para entrar en el debate político y democrático que demandan nuestras leyes. Y un Estado de Derecho, dirían otros también, sumando el hecho de que hay 11 candidatos en oposición, uno solo del chavismo, que se van a medir el próximo 28 de julio. Le pido a nuestros invitados que se mantengan en línea. Vamos a marcar una pausa muy breve y lo hacemos revisando nuestra escala. Vamos a compartirles esto a través de la red social X, la que ven justamente en pantallas. Este es un vídeo que ha subido a la cuenta el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde estaba posteando justamente este video al cumplirse 30 años de la salida del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, de la cárcel de Yare. Con esa claridad y firmeza, decía en su mensaje, hace 30 años, nuestro comandante Chávez dejaba atrás los muros de Yare, asumiendo el liderazgo de un nuevo ciclo histórico para el país, con el pueblo como protagonista. Ya volvemos. 26 de marzo aquel, el pueblo venezolano nos sacó de la cárcel. La cárcel fue para mí una escuela, una forja de maduración, de reflexión. Yo no estaba desesperado en salir de prisión, no, pero entendía que la batalla estaba en la calle. Y salí a la batalla que tenía que dar junto a ustedes, porque uno solo que hace, nada. Y bajé de la montaña de Yare y me vine sin temor alguno a cumplir con mi conciencia,
Habíamos previsto una rueda de prensa con unos periodistas. Una de ellas me preguntó, bueno, comandante, ¿y para dónde va usted ahora? Y yo le dije, primero voy a las catacumbas con el pueblo. Ese es mi camino. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Y más allá está el poder. Nosotros vamos a construir un nuevo poder en Venezuela. Nos hemos liberado de las catacumbas. Hoy estamos, el pueblo venezolano, como dueño y señor del territorio. Y estamos construyendo el nuevo poder popular. Por eso este día bonito es bueno para recordar, reflexionar y fortalecer. Yo, amado, me siento del pueblo y les repito esa frase de José Martí. Amor con amor se paga. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la patria libre venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Este es un collage de imágenes donde muestran al pueblo venezolano que ha salido a las calles en pedido de paz, en respeto a la soberanía y también en rechazo a la injerencia extranjera. Dicen que están listos para enfrentar lo que han calificado como una batalla electoral. Aquí estamos y aquí seguiremos, decían a lo largo de su trayecto, al momento que acompañaban también la inscripción de su candidato, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el Consejo Nacional Electoral en el último día de inscripción. Doctor Rafael Totolero, cuando vemos imágenes como estas y sobre todo que recogen el sentimiento de una población que quiere estabilidad, no quiere caos, no quiere regresar a la inestabilidad del año 2014 ni a la injerencia y desestabilización que planteaban, por supuesto, la extrema derecha y las oposiciones que son distintas, fracturadas también en el país. ¿Qué representa esto, doctor Rafael Totolero, sobre todo cuando podemos avisorar que quizás la paz pueda ser una propuesta electoral? Nos dicen que no tenemos al doctor Rafael Totolero. Jean Paul, ¿nos escuchas? Sí. Te quería preguntar, cuando recogemos impresiones como estas, ¿tú crees que el tema de la paz podría ser una propuesta electoral que podría estar casada quizás ese plan de gobierno que ha presentado el presidente denominadas las 7 Ts? Efectivamente, la gobernabilidad y la estabilidad del país vienen marcadas por un proceso en el cual, más allá de los intentos de polarización, como vemos avivados desde la mediática internacional con un interés económico para beneficiar solo a una de las diversas expresiones de oposición, expresiones políticas de oposición, esto se refleja en que el objetivo de lograr la paz dentro de lo que es la sociedad venezolana se establece como prioritario. ¿Y esto cómo se logra? A través de un plan estratégico e integral como el establecido por las 7 transformaciones, que va a buscar que esta paz se enmarque dentro de un proceso de respeto, digamos, a lo que serían los derechos sociales del pueblo trabajador y además de lo que sería el mantenimiento de una posición independiente dentro de lo que es la política exterior venezolana, vinculada también a lo que serían nuestros procesos de integración, tal y como lo establece nuestro mandato constitucional. Entonces, en este sentido, lograr el entendimiento entre los venezolanos y lograr que un sector de venezolanos que aún, digamos, sean proclives al mensaje desestabilizador, a través de las diversas mejoras implantadas por estas transformaciones, pueda irse cerrando este capítulo y darse, digamos, una oportunidad de poder ser parte de esta sociedad que la mayoría de los venezolanos buscamos. Vamos a sumar también nuestra leyenda para continuar con el análisis.
Durante una entrevista que le hacía a nuestra casa, nuestra multiestatal Telesur, el presidente de Venezuela señaló esto. Tenemos una gran esperanza de que este año, cuando se realice la cumbre de los BRICS en Moscú, Venezuela sea incorporada como miembro pleno y pasemos de ser socios a ser miembros plenos del grupo BRICS. Doctor Rafael Tortolero, esto abre un escenario distinto, marcado también en la geopolítica, ante esos chantajes y asedio permanente que no han logrado aislar del mapa internacional a Venezuela. ¿Qué implicaría el hecho de que el país forme parte de este grupo en expansión? Es una excelente noticia para el continente, para el subcontinente latino-caribeño, con otro país más de esta parte del mundo se incorpora a los BRICS. Los BRICS es el fenómeno de este siglo que agrupa casi la mitad de la economía del mundo. Y esto es una muy mala noticia para los imperios en su empeño de someter al planeta a su mandato hegemónico de profunda arraigo aporofóbica, homofóbica y todas las fobias que ustedes pueden imaginar de carácter social, pues lo que plantean como tesis, y eso lo vemos en Argentina con Milei, eso lo vemos en los gobernantes de ultraderecha, como el de Paraguay, como el de Uruguay, el mismo compañero de Argentina, que son opuestos al desarrollo de la autodeterminación. Pero fíjate que la agresión del imperio no solo es contra Venezuela, tenemos que recordar, hay un ataque impune contra Rusia, hay una situación en Haití que se le puede imputar directamente al imperio y a su mal manejo allí, su intervencionismo, su irrespeto a la autodeterminación del pueblo haitiano. Tenemos situaciones de guerra, de preguerra, de conflicto, de hostigamiento, de asedio en casi todo el planeta, y todo ello lleva la factura de Occidente, que es Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Pareciera que son un animal herido que está lanzando zarpazos por el planeta en contra de una cosa que se ha hecho natural, que es el desarrollo de la multipolaridad por la vía del acuerdo, por la vía de las coincidencias. Países disímiles en cuanto a cultura, a desarrollo social y político, hoy por hoy tienen estrecha relación unos con otros en cuanto a lo económico, lo cultural, lo científico, y es porque hay una nueva conciencia en la humanidad que va dirigida hacia el desarrollo de una humanidad con respeto a la autodeterminación, a la interculturalidad, a esta diversidad maravillosa que tenemos los humanos en el planeta. Entonces, bueno, Venezuela sigue siendo punta de lanza de la integración, es una deuda que tenemos con el libertador Simón Bolívar, pero... Doctor Tortolero, aquí una puntualización, si me permite. ¿Qué le podría decir a aquellos personajes de la vida política internacional, como el caso de Uruguay, por ejemplo, que se ha convertido en un país que intenta desestabilizar y garantizar una desintegración en nuestra región, supeditada, por supuesto, a intereses de Estados Unidos? O aquellos países que hoy tratan de opinar y generar una injerencia en un proceso electoral que, reiteramos, está validado por 11 candidatos de oposición y más de 35 organizaciones que los han inscrito. Es que me refiero no solamente a los candidatos opositores, sino también al candidato del chavismo. Solo eso, ¿no? Y apoyado por la mayoría de los venezolanos que han votado constitucionalmente en todos los procesos electorales que hemos tenido. Esa es la validación que tiene el CNE ante el mundo. Pero aquí el papel muy triste, el triste papel que juega el gobernante de Uruguay, el de Paraguay, y estos personajillos, es de estar arrastrados a los designios del imperio norteamericano, porque sigue persistiendo las tesis de que hay una lucha entre comunistas y capitalistas, entre rojos y azules. No, aquí hay una lucha por la sostenibilidad de la vida, cada quien desde la perspectiva que la tenga, cada cual con sus verdades, con su cultura, con su política. Nosotros no estamos exportando la revolución bolivariana absolutamente a nadie, así como Lula no está exportando su proceso político a ningún país, ni ninguno de los compañeros, ni Daniel Ortega, ni el hermano Díaz-Canel, ni Andrés Manuel López Obrador está exportando fórmulas mágicas para resolver problemas a nadie. Lo que estamos pidiendo es el derecho legítimo a la autodeterminación y al desarrollo de la política de la mejor manera, sin afectar a los vecinos. Uruguay pues es un agente perverso, perturbador. El gobernante de Uruguay no es la primera vez que ataca en primera persona al presidente Maduro y se va con toda y desata una jauría de lobos contra la revolución bolivariana, ahora acompañado del señor Milei, que para nadie es un secreto, que es un sionista, es un fascista y es un imperialista que está gobernando la Argentina
por las razones que fuera, sería tema de otro programa. Pero aquí nosotros continuamos con la tesis de la paz. El presidente Nicolás Maduro es el campeón mundial de la paz y se lo ha puesto a prueba y se le ha atacado de mil formas y hasta ahora no ha salido ni una sola bala para repeler los ataques inclementes que tienen estos sectores de la ultraderecha contra la República Bolivariana de Venezuela. Todo lo contrario, seguimos extendiendo las manos para ayudar a todo aquel que tengamos que ayudar. Y nuestra política exterior luce en el mundo como una política de paz, comprometida con lo más sagrado que es la vida humana. Quiero agradecer al doctor Ángel Rafael Totolero y a Jean-Paul Mertz por habernos acompañado con sus análisis hoy con nuestros televidentes en el mapa. A ambos gracias. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Fabrizio Casari desde Italia nos va a comentar sobre el aporte de Canadá de 1.500 millones de dólares para revertir el déficit. ¿Cuánto dinero más están dispuestos a aportar para la guerra? Estamos escuchando que Canadá entregará 1.500 millones de dólares a Ucrania. Se van a juntar a los 32.000 millones de dólares que ya le dio la Unión Europea, a los 61.000 que está proyectando la idea de Biden de entregarles en cuanto supera los problemas que tiene en el Congreso. Estamos hablando en total, digamos, de sumas que son inimaginables por cualquier gasto social en el mundo. Y son sumas que no solamente lo único que resuelven es mejorar la cuenta de la grande industria del complejo militar industrial de los Estados Unidos, sino que también son dinero botado, porque la realidad en el terreno es que Rusia cada día gana más territorio ucraniano, que la contraofensiva de Ucrania ha sido un chiste del final del año pasado y que el tema definitivo es únicamente cómo, cuándo y en qué lugar armar la mesa de negociación para una salida pacífica, negociada, diplomática de ese conflicto. Claro está que no hay solución militar. Si la OTAN, 31 países, no logran tener razón de un solo país, que es Rusia, hay que preguntarse, primero, ¿a qué sirve la OTAN? Segundo, porque hemos evidentemente pensado que Rusia era un bocadillo fácil de tragarse. Todo el contrario, y la historia ya la había demostrado. Lo que pasa sí es que con ese nuevo desplome de dinero de la Unión Europea, de los Estados Unidos y ahora de Canadá, se retrasa, o mejor dicho, se mata definitivamente cualquier posibilidad de inversión social en un lugar del mundo como el occidental, donde el desempleo y la falta de asistencia pública siguen siendo los mayores problemas a vivir. Solamente en Europa, quiero recordar, hay 50 millones de desempleados. Quizás sería mejor tener empleados que proyectiles. Agradecer a Fabrizio Casari por participar en nuestra coordenada. Y estaban otros hechos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Institucionalidad. 11 opositores en carrera electoral frente a un candidato del chavismo. Desmonta la mediática que han tratado de instaurar que el proceso en Venezuela no tenía más contrincante que el presidente Nicolás Maduro. Y todos ellos, al inscribirse ante el ente rector, están reconociendo y avalan la legalidad y legitimidad de las instituciones, de este proceso y del voto para elegir así a las autoridades en el país. 2. Paz. Sin lugar a dudas, será una de las principales propuestas de campaña. El pueblo venezolano no está dispuesto a repetir los escenarios de violencia y caos, con llamados incluso a intervenciones militares. La batalla en Venezuela será de ideas, propuestas y planes de gobierno que alejen ese fascismo y neofascismo que trataron de instaurar desde el año 2014 en la vida política y cotidiana. 3.
BRICS. Venezuela ha sorteado los momentos más complicados con más de 900 sanciones, bloqueo económico que se ha generado en un genocidio en plena pandemia. Aún así ha logrado vacunar gratuitamente a su población, pese a la injerencia y chantajes desde Estados Unidos y sus aliados en la región. Aún así no han podido aislarla del mapa internacional. Esa posibilidad de ingresar al grupo BRICS, a este grupo en expansión, la coloca nuevamente como un eje articulador del sur global. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.